Y bienvenidos de nuevo, parte 2 del episodio 21. No, esta mugre cosa no nos dejó. Fallas de YouTube. Ni pedo. Siempre, en mi experiencia, YouTube siempre fue complicado. Siempre fue complejo para el en vivo. Qué pedo, pinche YouTube, nos estás quedando mal. Entonces, pues bueno, como decimos al principio, nunca ha habido un en vivo que sea así perfecto. Perfecto, no. Siempre Jamás. salen cosas. Siempre sale una tontería u otra. Y me están mandando mensajes de que ya no se ven. No, ya lo paramos. Ni porque pedo. no Será nos por la vayamos. otra. Sí. Pues bueno, vamos a retomar desde donde nos quedamos de este bello tema que es guerra. Ujú, Decíamos de que estábamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial, ujú. o si era más bien una como tipo Guerra Fría 2.0. Así es. O qué tan cerca estábamos realmente del fin del mundo. A ver, desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando del conflicto de Israel-Irán, no, es un conflicto regional. Ah, em, Irán no tenía, porque está ya de cajón ya no tiene, no tenía el poder o sus misiles hipersónicos tienen capacidad para volar y golpear objetivos pues, dentro de Oriente Medio, vamos a decir, dentro de la Ujú. zona. Pero no llegan hacia los extremos, llamémosle hasta Estados Unidos o América, o del otro lado, digamos, hacia Lejano Oriente, Hong Kong, Japón. No llegan tan lejos. Entonces, directamente así no habría como que la opción de que eso pudiera escalarse a una tercera guerra mundial. Las opciones que hay ahí es probablemente, es un if muy grande, como que si se juntaran todos los conflictos, digamos, grandes que hay, hablando del de Ucrania contra Rusia, hablando de Pakistán y la India, y de China y Taiwán, si es que estallara más o menos al mismo tiempo. ¿Por qué? Los aliados en cada uno de estos conflictos más o menos son los mismos y todos van al mismo lado. O sea, Estados Unidos y la Unión Europea, el Reino Unido, pues van a estar con Ucrania, entre comillas, están con Israel, están con la India, estarían con Taiwán. China estaría con... Pues China en su conflicto serían ellos, ¿no? Ujú. Con Pakistán, estarían con Rusia en el conflicto contra Ucrania y están a favor de Irán, suponiendo que se tuviera que meter China. Y Rusia, pues de su lado, apoyaría a China en el conflicto contra Taiwán, apoyaría en teoría a Irán. El único ahí donde Rusia se brinca es que en el conflicto de Pakistán y la India, Rusia apoya a la India. Entonces, si todos estallaran al mismo tiempo y se tuvieran que meter los demás, probablemente hablaríamos de que sí pudiera desencadenar algún tipo de guerra mundial. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor alguien pudiera aprovechar de que todos somos más o menos el mismo bando uno contra el otro. Yo te ataco en este conflicto que tú no estás cuidando. El otro como represalia es no te voy a atacar acá, te voy a atacar en este otro conflicto, a tu otro aliado. Ujú. Y yo te respondo en el otro y yo te respondo en aquel. Pues bueno, ahí como que encadenas mucho, se meten todos los aliados en muchas zonas del mundo a atacar y probablemente. Pero estamos hablando de que es, madres, o sea, es levantarte en el peor día de suerte de la historia del universo para que cayera todo así. Aparte, tendría que estar Virgo en Júpiter o cosas así. O sea, es muy improbable que todo esto Sí. pase al mismo tiempo, ¿no? Ujú, Que estemos más cerca de la Tercera Guerra Mundial, sí. ujú. Que estemos más cerca del fin del mundo, no, o sea, no por esto, probablemente por algo que hagamos nosotros como especie, sí, y sí, probablemente sería alguna cosa que nos termináramos el mundo, pero no este conflicto en este momento bajo esta situación. ¿Qué piensas tú al respecto, mi buen Jandro? Sí, no, como tú dices, o sea, yo siento que sí estamos lejos de que esto sea la Tercera Guerra Mundial. No creo que vaya a ser el fin del mundo, definitivamente. Si es un conflicto, si es un conflicto serio, Ujú. que me preocupa bastante cómo ve la gente este conflicto, lo mucho que están apoyando a Israel. Y digo, ay, madre santa, o sea, digo, ahorita vamos a tocar el tema de la religión, Sí. pero sí parece complicado. Y definitivamente, o sea, no, es bastante improbable que todos los conflictos se vayan a suscitar en el mismo momento, en Exactamente. el mismo tiempo. No lo creo posible. Que ahorita que estabas diciendo de una guerra mundial, supone que teóricamente, para que sea una guerra mundial, tienen que estar involucrados tres países, ¿no?
que ya lo están. O sea, ya es, pero no es. Porque, vaya, no ha habido respuesta, por ejemplo, bueno, fuera de su región, Irán no ha respondido a Estados Unidos, o sea, no ha atacado a Estados Unidos directamente, entonces no sé si por ese tema a lo mejor no se ha considerado ya que es una tercera guerra mundial. No, que el nombre de guerra mundial es a lo mejor un poco como Estados Unidos dice que es la Serie Mundial. Y es Ajá. de las ligas mayores de béisbol y es su liga interna. Y ellos dicen, no, es la Serie Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial hablamos de que eran los países más importantes de ese momento. Entonces, si lo queremos ver de alguna forma, tal vez todos los demás países pudieran como que estar poniendo atención a ese conflicto en particular, ¿no? La Segunda Guerra Mundial lo mismo, son los países más poderosos, las superpotencias que son las que están involucradas. Entonces dices, bueno, por ahí la Guerra Mundial, pero no era tampoco la mayoría de países del mundo los que estaban involucrados en ese conflicto. De hecho, muchísimos estaban como que yo sin manos y viendo nada más a ver qué pasaba, ¿no? Entonces acá va a ser más o menos lo mismo. O sea, si hablamos de una guerra mundial es porque estás involucrando a las grandes potencias armamentísticas del planeta. Unión Europea, Gran Bretaña, bueno, Reino Unido más bien, Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Irán, Pakistán, la India, Japón, las Coreas. Si todos o más del 50% de estos estuvieran involucrados, pues sí, es una guerra mundial. ¿Que son la mayoría? No. No son la mayoría de países. De gente, pues sí son un montón, ¿no? Pero en cuanto a la mayoría de países, no, pues no es. Sí, no, definitivamente no. Porque pudiéramos decir, pues, o sea, pudiera escalarse una guerra mundial por todos los conflictos que hay en África. No. Porque si hay conflictos horribles con más de 10,000 muertos en algunos, quién sabe cuánta gente que ha sido, pues, trasladada, que la sacan de los lugares en donde habitan. Sí. Pero siempre ha pasado. Tenía un intercambio, un debate medio interesante con un amigo, que es muy religioso él, y me decía que se había profetizado que iba a haber guerras. Y a ver, yo creo que la cosa más fácil de profetizar es que caiga un meteorito y que haya una guerra. Porque todos los años hay. Pues sí. O sea, la cosa es que a veces no le prestas atención. Pero todos los años hay conflictos. O sea, el humano como tal le gusta pelearse. No ha habido un solo año que no haya un conflicto. Entonces, Sí. profetizar que va a haber una guerra, güey, todos los años hay. Es obvio que le vas a atinar. Que nos va a caer un meteoro, en algún momento va a caer. O sea, eso va a pasar. Que nos vaya a tocar a nosotros o no, X. Si tú no me das una fecha, pues, güey. Hace poquito cayó uno en Monterrey. Ah, sí, ¿Sí viste? Sí, una cosilla. Sí, chiquita, una madrecilla, ¿verdad? pero se cumplió la profecía, güey. Ahí está, ya se cumplió, ¿no? Entonces sí, hay que poner como que esa parte de los hechos como están sobre la mesa y no Sí. por el tema de que está Israel, que son países importantes, que se mezcla Estados Unidos al mundo en general, te saltan las alarmas, ¿no? Sí. Pero esto no es muy diferente a cuando Estados Unidos se metió con Irak o cuando Estados Unidos fue a atacar a Afganistán. No es muy diferente a eso. Entonces, ¿todo bien? Se escucha una interferencia. ¿Te están llamando o algo? ¿No? Ya se dejó de escuchar, ya se dejó A de ver, escuchar. perfecto. Y a lo mejor era la psique, güey. Me muevo y Entonces, bueno, no era muy diferente. Entonces, como que decir que esto va a escalarse a eso, esto en particular no, es un tema regional que va a desestabilizar la región, ya lo hizo. Que vaya a terminar ahora con lo que hizo Trump después de esto, después de que él atacó a Irán, Irán le devuelve y luego ahora sí llama a la paz, ¿no? De que ya no va a haber conflicto y negocia con uno y otro. Mismo Rusia le dijo cuando Irán pidió apoyo a Rusia, que Rusia obviamente no te puede ayudar, está metido en una bronca él. Sí. Rusia le dijo, negocio. No hay para dónde negocio. Es difícilmente iba a haber algo más. Y como que ya hubo digamos que un acuerdo de paz momentáneo. Esto obviamente, en mi opinión, no creo que vaya a terminar aquí. Van a pasar algunos meses, un año tal vez, y va a haber alguna otra cosa. Sí. Es una zona que siempre ha estado en ese conflicto, que no ha habido manera de quitarlo. Entonces, no creo que vaya a haber todavía manera de que eso se solucione.
Pero de ahí, insisto, a que estemos cerca del fin del mundo, de una guerra, obviamente no. Lo siguiente que te estaba preguntando en el en vivo, que luego ya se fue al carajo, que si la religión es la excusa perfecta para, digamos, como que maquillar un poco conflictos que son más orientados al tema económico. Si esto tú crees tú que la religión es esta como que excusa ideal, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, a lo mejor no a gran escala, como, bueno, en la Segunda Guerra Mundial sí lo vimos así. Así empezó. Definitivamente, por ejemplo, Estados Unidos pues no respondió tanto religiosamente. Fue más a ver, de que, a ver, ya te pasaste de verga, vas a valer madre. Pero sí da pie a que inicie. Por ejemplo, pues en Alemania sí empezó nada más en su región, ¿va? Ya sabemos todo lo que pasó con los judíos y la madre. Y acá se está viendo porque, por eso te decía ahorita que me preocupaba bastante cómo la gente apoyaba a Israel por el tema religioso. Porque incluso mucha raza de que, a ver, güey, el pueblo de Israel es muy punta y aparte al país de Israel, güey. O sea, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo, güey. Ay, no vamos a meter un tema de historia que es un puta. Ajá, entonces mucha raza se está dejando llevar por el nombre nada más y que pues meramente no es lo mismo, güey. De hecho, incluso estaban diciendo que ya un chingo de rusos vivían en Israel, que por eso también Rusia era como que, a ver, güey, no voy a atacar a Israel, güey, porque hay un chingo de rusos viviendo ahí. Incluso mucha gente ya habla, o sea, ya es rusoparlante. Entonces fue como que, a ver, no me conviene, no hay que hacerlo. Y también, por ejemplo, ay, güey, todos los atentados que hubo del 11-11, Ajá. también, El 9-11. obvio, 9-11, perdón, discúlpame, del 9-11, también muchísimo estuvo basado en el tema de la religión. O sea, definitivamente la religión se usa y ya vimos que Estados Unidos usó eso como excusa de que estos güeyes eran muy radicales. Entonces fue como que, a ver, güey, tenemos que entrar y esto me conviene económicamente a mí porque obviamente ya todos sabemos por qué entraron a Irak, güey. Todos sabemos por qué fue. No hay ni cómo taparlo ya hoy en día, es obvio. Aparte que ya han salido muchísimas pruebas también de que encontraron un chingo de oro. ¿Qué hicieron con ese oro? Nadie sabe. Hay un chingo de fotos de soldados mostrando oro, un chingo de oro. O sea, se supone que no iban por oro, se supone que iban por el oro negro, pero también tenían el oro, oro. Iban porque decían que tenía armas de destrucción masiva Irak. Según. Pues obviamente, digo, lo dijeron y todos, nah, güey. Ajá, Obviamente no están entrando por eso. Y que nunca hubo pruebas de que las tuvieran, de hecho. No, porque no las tenían. Entonces, No las tenían. Entonces también, o sea, Estados Unidos usaba de que no, es que estos güeyes son muy extremistas, o sea, son... por su religión se están yendo al extremo y quieren hacer todas estas cosas. O sea, lo usaron como propaganda para, obviamente, ellos justificar de por qué iban a entrar. A ver, fue como que ni de pedo. También, obviamente, ya se han puesto... Güey, hay que hacer ya el episodio de teorías conspirativas. Obviamente, el 9-11 hay una conspiración súper grande de eso, que también hay muchísimas pruebas. O sea, ya pues salieron muchísimos videos de gente que grabó con sus cámaras, yo creo que era lo que no se esperaban, güey. Que muchísima gente, muchísimos turistas estuvieran grabando ese momento. Entonces, hubo pruebas de que definitivamente no... Eso no pudo haber pasado de manera natural. ¿Y cómo justificas que de los países que tienen el mayor arsenal les puedes robar tantos aviones, güey? Y puedas irle a dar en la madre al Pentágono. Bueno, esto ya lo veremos en ese episodio, pero sí, definitivamente se usan el tema religioso y mucho más temas con fines económicos, güey, para sacar un beneficio. Pues incluso lo vimos ahora con Rusia, que está atacando Ucrania y que otra vez Estados Unidos, que caray, esos güeyes en todos lados están, que se juntaron con el primer ministro de Ucrania. Sí, el presidente. El presidente. Y que Estados Unidos le dijo, a ver, güey, pues vamos a necesitar que nos des tus recursos naturales para seguirte apoyando. Y este güey fue como que, no, cabrón, o sea, yo no te voy a dar la soberanía de mi país, güey,
a cambio de que me estás ayudando. No puedo hacer eso, güey. Es una traición a mi pueblo, güey, a mi Sobre país. todo que les exigían como que se sentaran a negociar, ¿no? Con Ajá. Rusia. Exactamente, y fue como que no, güey, no, y Trump se super cagó, güey, y empezó a decir que a la chingada, que ya los iba a apoyar. Realmente ya no supe en qué acabó ese desmadre, como que le pedí bastantito el hilo a ese pedo. Pero, o sea, definitivamente todos buscan un beneficio económico, porque pues, si no lo buscas, digo, también es razonable, piénsalo, nadie hace nada gratis. Y aparte las guerras, como ya lo comentas ahorita, son súper costosas. Si no vas a ver un beneficio de retorno y no lo estás analizando ya, pues definitivamente te va a ir de la chingada. O sea, estos cabrones van un paso adelante. A ver, voy a perderle por acá, pero hay que empezar a ganar por este lado. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, en algún momento, a mediados de los 90, no, del siglo pasado, ¿no? De los 1900. Yo creo que Estados Unidos interactuaba con el mundo, sobre todo en este tema de conflictos, desde un punto ideológico, en donde tal vez creían que la democracia, si es que quieres verla o verlo desde ese punto, era era lo importante, ¿no? Yo creo que hacia finales del siglo pasado y en estos, creo que empezó a moverse la parte de la interacción americana o norteamericana o estadounidense, ¿no? Norteamericana siguen siendo un montón de países, ¿no? Sí. Norteamericana, pues, de estadounidense, eh, más desde un punto de economía, de dominio, de poder negociar términos más favorables para ellos económicamente hablando. Y por ahí creo que ha terminado por perder como credibilidad. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando al principio, que yo ni estoy a favor ni estoy en contra, pero sí creo que el que Estados Unidos actúe como este hermano mayor, como este mediador que de repente se mete, sí termina siendo como un alto o un límite para muchos conflictos de que, no, mejor no me meto a este conflicto porque se va a meter aquel y va a ser peor, ¿no? Entonces, por ahí no creo que, pues, no, es que metiche, que no debería. Si no estuviera, probablemente estaríamos en un peor lugar. Creo que cuando estaba desde un punto de vista ideológico, una creencia en que su ideología, aunque una ideología del respeto, de la democracia, de lo que tú gustes y mandes, eh, era acertado, y esto último tal vez ya se vea a lo mejor un poco, no sé, un poco como si fuera más un villano que un ayudante, tal vez se pudiera ver así. Sí. Si entramos a hablar de la historia de Israel y por qué este tema religioso es importante, vato, te lo voy a tratar de resumir, pero en Oh, albur. carajo. Se puso Pero, muy intenso esto. o sea, estamos hablando de muchos años de historia. Ujú. Muchos años de historia. Empezando porque los judíos, hablando del pueblo judío como tal, no vivía en lo que ahora es Israel, ¿no? Estaba bastante desbalagado en muchas partes, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, el que toma el control del territorio palestino es Reino Unido. El Reino Unido, bueno, pues él tiene el control y él permite un poco que vuelvan los judíos a esta tierra, ¿no? En ese tiempo se crea una forma de pensar, una ideología que se llamaba el sionismo. Sionismo viene de Sion, es lo que los judíos le llamaban como que a Judea, ¿no? A la tierra prometida. Ujú. Y esta forma de pensar o este sionismo decía que el pueblo judío era un pueblo real, no digamos que una corriente religiosa, ¿no? Ujú. Y exigían que tuvieran un estado o que tuvieran una tierra, un país que se reconociera como tal. El problema para Reino Unido en este punto era que tanto los judíos, que se dicen descendientes de los hebreos, pues ellos dicen que ese territorio, lo que era Palestina todavía, esa era su tierra, la que a ellos les correspondía. Los palestinos dicen que son descendientes de los filisteos, los cuales también estaban ahí. Decía, oye, es que los dos decían, esta es mi tierra, y esta es mi tierra, esta es mi tierra.
había permitido Reino Unido que entraran israelíes. Empieza a haber estas, no me acuerdo, Aliyah creo que se llamaban, estas oleadas migratorias masivas de judíos al territorio palestino. Y empezaron a haber conflictos con los palestinos. Y estos conflictos hicieron que del lado judío empezaran a formarse grupos terroristas que empezaron a atacar puestos de Gran Bretaña, ¿no? De Reino Unido. Reino Unido dijo, ¿saben qué? Váyanse al diablo, yo me salgo. Y al diablo con esto, estás hablando de por ahí de la década de los 40, se mete la ONU y la ONU dice, a ver, ok, creo que los dos tienen razón. Vamos a dividir la tierra de Palestina en dos. La mitad para los judíos, la mitad para los palestinos. Entonces, Palestina, pues ahora tienes esta parte. Y judíos ahora tienen el Estado de Israel, ¿no? Y la ONU los reconoce como un país. Pero solo los reconoce la ONU en esa parte, ¿no? En ese suelo que ocupan ahora. Todos los demás de alrededor, todos los países árabes, no los reconocían. 2 días después de que la ONU proclama que Israel es un estado, lo ataca a Egipto, Siria, Palestina y, madre, Líbano, creo. Todos al mismo tiempo, contra la recién creada Israel. Que lo que tú dices ahorita que se te hace súper raro que pase. Y ya ha pasado. Y ganó Israel, güey. Madre. 2 días después, sin ayuda de nadie, Israel gana esa guerra. ¿Y qué pasa con eso? Se anexa 23% más de territorio de lo que era Palestina. O sea, 2 días antes Palestina tenía una cantidad, 2 días después tiene 23% menos. Entonces, hay mucho movimiento de gente que vivía, palestinos que vivían en Palestina, ¿no? Que ahora es territorio israelí, y los sacan al diablo y los mandan, hay muchos desplazados. Un fin de semana de que ya, güey, ya no es Palestina. ¿Qué pedo, güey? Sí, güey, o sea, un día es viernes y al lunes ya es otro país, güey. Qué desmadre, ¿no? Güey, un pedo. Y luego se mantienen así. Egipto, tiempo después, estamos hablando, eso fue en los 40, esto fue en los 50, la Segunda Guerra contra Israel. Ataca. Israel se había anexado la península del Sinaí y Egipto dice, esa es mía, y se mete. Ataca a... No, perdóname, era de Egipto. Egipto ataca a Israel y lo ayuda Siria. Y lo ayuda creo que Irán también. Y se avientan otro conflicto y lo vuelve a ganar Israel. Expulsa a los egipcios y toma la península del Sinaí. Entonces ahora se expande un poco más. Pasa más tiempo y llega la última guerra en esa zona, digamos, esas guerras pre todo esto, ¿no? Ajá. Que es la guerra del... Kippur. Hijo de su madre, se me olvidó. Pero, bueno, es esta guerra, ¿no? En donde se vuelven a armar de varios países alrededor de Israel contra Israel. Israel les vuelve a ganar. Creo que en esta fue Egipto, Siria, Líbano, Irak, creo que Jordania. Y se vuelven a armar y vuelve a ganar Israel. O sea, le atacaban a Israel cada 10 años, güey, y estos cabrones como quiera ganaban. Ajá. Pero en esta última, se mete Irán, güey, en esta última, y se mete Rusia. Se mete Estados Unidos a favor de Israel para ayudar. Y gana Israel, pero ahora sí gana con un poco margen, ¿no? Ajá. Entonces se hacen ahí varios tratados. Estos tratados lo primero que hacen es Israel devuelve la península del Sinaí a Egipto a cambio de que Egipto reconozca a Israel como un estado soberano, lo cual hace. Y es el primer país árabe que reconoce a Israel. De ahí, bueno, vienen los tratados de Oslo, etcétera, ¿no? Que, pues, con la idea de buscar que haya paz en la zona. Se había anexado, antes de esta última guerra, tenía los altos del Golán o del Gorán al norte, y Líbano los quería porque eran suyos. Y bueno, Palestina,
madre, o sea, estaba en la región que es Cisjordania. Palestina no era reconocido como un país. Más o menos para ese momento llega Arafat, el que fue, digamos, presidente, entre comillas, de Palestina, Ujú. con la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, reconoce a Israel e Israel le devuelve reconociendo que la OLP, a través de Yasser Arafat y del Fatah, del partido político que ellos tenían, Ujú. lo reconoce como los representantes de Palestina en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Para ese momento hay un grupo muy radical de palestinos que no están de acuerdo y forman Hamas, grupo, digamos, guerrillero, entre comillas, ¿no? ¿Se dice así jamás o Hamas. amas? Hamas. Ok. Y ellos toman el gobierno de la Franja de Gaza. Entonces, Palestina está dividido en dos, con dos gobiernos. Fatah con Yasser Arafat en Cisjordania y Hamas con un gobierno más musulmán, más extremista en la Franja de Gaza. Después se hacen elecciones en Palestina y gana Hamas para hacer un gobierno constitucional, un gobierno compartido entre Fatah y Hamas, que los países o la comunidad internacional no reconoce a Hamas, Hamas se enoja y empiezan conflictos y conflictos y conflictos. Te estoy hablando de los 20 a hoy. Estás hablando que ha habido ahí 3, 4 guerras y un montón de las primeras intifada, no sé exactamente cómo se pronuncia, en donde son guerras entre Palestina e Israel, guerras como que nada más entre ellos muy, muy interiores, Ajá. pero que terminan dejando un montón de muertos. Israel incluso empieza a colonizar, entre comillas, a Palestina metiendo comunidades de judíos dentro de Palestina, que eso es ilegal. Entonces, cuando tú volteas al día de hoy y dices, ¿quién tiene la razón? Madres, no la tiene ni uno, güey. O sea, los dos tienen un problema que, vaya, los dos han hecho cosas bastante ilegales. ¿Y de dónde viene todo esto? De una forma de pensar religiosa o de una religión que no tiene bases para hacerles o para obligarlos a hacer lo que hicieron. Ujú. Que los dos tienen derecho a estar en ese lugar, pues si quieres, sí, los dos tienen derecho. Que los musulmanes o la religión musulmana, que en Occidente la gente tiende a odiar porque los comparas o inmediatamente cuando te dicen musulmanes, tú inmediatamente piensas en terroristas. Y si tú tienes oportunidad de leer el Corán, por ejemplo, que creo que es motivo para que te excomulguen, No, la si madre. eres católico, pero tienes oportunidad de leer el Corán, en eso que te excomulguen por conocer cultura es una pendejada, pero bueno. El Corán no habla de que vayas a atacar a alguien, güey. O sea, ninguna de las dos, o sea, ni la Biblia, ni el Viejo Testamento de los judíos, de los hebreos, ¿no? Ni el Corán, ninguno de estos habla de tener un odio contra otra religión. Ujú. Tienen enseñanzas que son muy válidas en todos los libros y que si nosotros tuviéramos la sensibilidad de seguirlas, sería un mundo completamente diferente al que vivimos ahora. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que se usa la religión, ciertas personas usan la religión como una vía para aumentar el fanatismo de los civiles de su país. Porque a final de cuentas, la persona que toma el poder está influenciada por la comunidad civil de donde sales, ¿no? O sea, si tú eres un fanático musulmán, vamos a decir, y luego tú eres elegido presidente o líder, ¿cuál es la manera de pensar tuya? Pues de un fanático, ¿sí? Obviamente. O sea, no inmediatamente al tomar el poder tu mentalidad cambia y eres más estable, no. No, pues no. O sea, estás influenciado por lo que tu país te dice y lo que han hecho los ayatolas, en el caso, por ejemplo, de Irán, y muchos líderes musulmanes es tergiversar la palabra del Corán para provocar que la gente que vive en ese país, que muchas veces es gente de recursos muy limitados, que son considerablemente en todos los países la gente que tiene ingresos más bajos son más apegadas a la religión, esto es estadística, pues ellos aprovechan de esto para tener un apoyo muy radical a su gobierno.
Entonces, estás tergiversando, estás usando de mala manera las palabras o las enseñanzas de tu religión para tener guerrilleros. Ujú. Eso como tal, yo creo que podría ser el pecado más grande que ha habido. Y para que los católicos no sean como que, miren, a ver, si nos vamos a la Edad Media, al Renacimiento, estuvo los papas tipo Rodrigo Borgia, que fue Alejandro VI, creo, que usaron lo mismo, la palabra de Dios como excusa para dominar, para enriquecerse, para asesinar, para colonizar otros países en favor de un Dios que no te está diciendo. Entonces, la religión como tal es, yo sí creo que es la excusa perfecta, sobre todo cuando tienes esta cantidad de ciudadanos que creen mucho en la religión. Sí. Que se ha venido a hacer más, por ejemplo, en Occidente, en Estados Unidos, en Canadá, la religión es menos, digamos que tiene un menor impacto en la vida diaria de la gente. Tú puedes ser muy católico el domingo, pero en tu día a día normalmente no te mueve tal cual la religión, ¿no? Sí. Digo, es que siempre ha sido así, por ejemplo, cuando fue la independencia, ¿Mm? sí, pues Sí, cuando dieron el grito de independencia, ya ves que traían la bandera ¿Mm? de la De la Virgen Virgen de de Guadalupe. Guadalupe. Sí. Entonces sí es muy común usar la religión también pues para tener más simpatizantes, porque pues obviamente la guerra nadie es ganador de ninguna guerra. Claro, claro, claro. Entonces es como un poquito justificar que, a ver, esto que estamos haciendo es bueno o es por un bien mayor, para mejorar algo. Y pues siempre te da como que ese apoyo moral. Y digo, obviamente está mal por los líderes. Uno como pueblo, pues yo creo que sí, el aferrarte a una creencia, pues te aliviana un poquito, porque pues fuera de eso, pues ¿qué más te va a alivianar, güey? Si estás haciendo tanta desmadre que, digo, ahorita, entre comillas, estuvo tranquilo, entre comillas, Sí, porque sí. pues sí hubo, creo que 200 muertos en Irán Sí, sí y hubo. unos veintitantos en Israel, pero bueno, comparado con otros conflictos que han sido mucho más, Claro. pero pues sí, o sea, en definitiva, como tú lo dices, sí se ha usado la religión Sí, pues, para cambiar. claro, ¿no? Y porque hablamos de que esto es un tema, para Estados Unidos esto es un tema económico, ¿no? Y por Ujú. ahí traemos la pregunta de que si Estados Unidos y los aliados están realmente defendiendo la paz o solo protegiendo sus inversiones. Están protegiendo sus inversiones. Esto es Di- claro, ¿no? Ujú. Digo, Perdón. eso que está diciendo Estados Unidos de que, a ver, yo creo que Estados Unidos definitivamente cree o quiere eliminar la posibilidad de que haya esta probabilidad de que tengan bombas nucleares, porque al Yo sí parecer estoy a favor. lo que decían que tenían el uranio enriquecido, ¿Sí? que al parecer creo que para unas 6 8 bombas, De verdad no sé para cuántas, pero sí había, ¿no? más o menos, este, obviamente a Estados Unidos le preocupa eso. Que, güey, está viendo la cantidad de bombas que tiene Estados Unidos y Rusia. No mames, Sí, no, es absurdo. es una tontería, güey. Me imagino que si que estalla una va a explotar todas, todas. Una tras otra se va a ir en cadena. Es que es Ah, sí, absurdo güey. la cantidad que tiene. Entonces, ya ni sé ni qué iba. Te rescato. Este... Ay, madre Te santa. rescato, le das. Ah, bueno, Venga. ¿cómo dices que se llama el líder, el ayatola? El ayatolá. No me acuerdo cómo se llama, pero es el... Bueno, sí, o Digo, sea, su puesto es sí, como si fuera el papa del... exacto, bueno, el ayatollah también estaba como que usando argumentos para atacar Israel y las bases de Estados Unidos porque ya estaba diciendo como que eran enemigos de Dios. O sea, ya lo estaba Y, diciendo así. mira, y ahí hay un tema, me voy a meter un poco en el tema de la Biblia y de estos evangelios apócrifos que obviamente es un punto a lo mejor que pudiera caber más en la parte de teorías conspirativas, güey. Pero el odio, aquí es un paréntesis, güey. El odio a, a la comunidad judía viene muy probablemente de que se cree que los hebreos, según la Biblia, son los que terminan condenando a Jesús a morir. Ujú. Pero por ahí está, no lo he leído, pero por lo poco que sé, digamos,
el evangelio de Poncio Pilatos, que al parecer no es un evangelio como tal, sino que él hace como que una relación de lo que sucede. Digamos que desmiente eso y dice que realmente fue él el que condena a Jesús a morir crucificado por alterar el orden público en temporadas de fiesta, ¿no? Que no hay este tema judío o hebreo, que ellos sean los culpables directos de la muerte de Jesús en ese momento. Pero la Biblia, sí, la Biblia como tal, los evangelios dicen, o como que le echan la culpa a los hebreos. Y de ahí viene un cierto odio hacia este pueblo que, a ver, yo no creo, y he conocido a algunos, yo no pudiera decirte que los pecados de alguien, de algo que pasó, que tu pueblo o los ancestros de tu pueblo hicieron hace 2000 años, son pecados por los que tú tienes que pagar. No, pues Es estúpido. Es lo más es bastante que he escuchado. estúpido. O sea, Y ahí, es, y es, ahí estamos es... hablando nada más de la parte de por qué en Occidente o en los lugares más católicos odiaban o empezó este antisemitismo en Europa por los judíos. Porque aparte, digo, los musulmanes tienen un pleito casado con los judíos de las cruzadas. Sí. Entonces es otro conflicto diferente. Pero te das cuenta que hay, y perdóname que te interrumpí, pero te das cuenta que hay un odios hacia un pueblo que no tienen justificantes, güey. Que simplemente es un odio de algo que dijo un libro de hace un chingo de años que tú ni has leído bien. Sí, de hecho yo no lo he leído. Por ejemplo. Ajá. Que, por ejemplo, es que es como tú dices, es bastante estúpido. Hay un diálogo que dicen en la película del Capitán América, en la primera, Uh-huh. cuando este científico alemán, que es el que le da El suero del super el soldado. suero, ajá, que le dice lo que se olvida el mundo, que es que Hitler, ay, el primer país que invadió fue Alemania. O Sí, sea, no, los que no simpatizaban con él, sí, o sea, claro. eran mismos alemanes. Claro. O sea, no hay, o sea, no hay personas buenas ni personas malas que sean definidas por su pueblo, por su color o por su religión. O sea, así como hay mierdas de todos tipos y todos colores, hay mierdas, hay personas buenas de todos los colores y de todo tipo. Entonces, es muy estúpido generalizar. Como Sí, siempre se ha hecho en la historia. O sea, la historia nos lo ha recalcado claro. que nos ensañamos con una religión o con un pueblo, Sí. con una raza. Y no debe ser así, güey. Es muy tonto. O sea, así como hay blancos súper racistas, hay blancos que son súper buen pedo. O sea, que nada que ver. Claro, claro, no. Y igual acá, o sea, hay latinos que somos culerísimos y hay unos que son muy buen pedo. O sea, esas son personas y son grupos de personas. O sea, ¿cuántas chingaderas hemos visto, por ejemplo, en tema de violaciones que dicen, güey, eran 5 cabrones contra otra persona, ya sea hombre o mujer, lo que tú quieras? Sí. Y dices, güey, pues no era como que tuvieran un rasgo definido que, por eso eran un grupo, o sea, eran 5 cabrones o no sé, como tú los quieras definir. Y nada más eran mierdas y ya, eso era todo. Eran unos pinches enfermos, eran unos pinches monstruos y se chingó. No era porque fueran de tal color o porque fueran de tal religión o de tal país, no, güey. O sea, simplemente hay gente mierda y se chingó. No era para que encerraras a todos y años y miles de años después los quieras estar metiendo en hornos. Pues no, güey, obviamente está mal. Estoy completamente de acuerdo No, contigo no en eso. mames. Porque sí, y es cierto, por ejemplo, este tema del señor del bigote, de que el primero que invade es Alemania. ¿Por qué? Porque Ujú. en Alemania, de hecho, en un principio ni siquiera había, él no era, no dominaba o no era preferido por la mayoría. Ujú. Al final, esta persona supo la forma de cómo hacer cambiar la mentalidad de la gente para que lo apoyaran. Pero aún en ese momento había zonas que no estaban, obviamente, de acuerdo con esto. Había gente que no quería entrar a la guerra. De hecho, hay una película que hicieron un remake hace poquito que estuvo nominada al Oscar. Se llama All Quiet in the Western Front. Es una película alemana y narra la Segunda Guerra Mundial. Y en esta hay un diálogo creo que ya lo había dicho aquí en el podcast, creo, de un grupo de soldados alemanes, que llega alguien y dice,
es que Francia ofendió a Alemania y dice un soldado alemán, dice, ¿Francia ofendió a Alemania? Sí. O sea, ¿un lago francés ofendió a una montaña alemana o qué? Y el otro se queda como que no, dice, no, aquí habemos personas alemanas y personas francesas que estamos peleando porque dos güeyes no se llevan bien. Este es el punto importante. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo, obviamente, ese primer conflicto interno y luego cómo se va esparciendo, ¿no? Y igual, o sea, este tipo de ideologías, porque nosotros podemos, incluso después se podía ver como que Alemania con un poco de, ¿sabes? Como, no odio, pero a lo mejor así, que me caes mal, por generaciones posteriores que no tenían ningún tipo de nada que ver con lo que había pasado antes, ¿no? Y desafortunadamente lo que le pasó a un pueblo completo por algo que pasó hace miles de años no tiene sentido en una comunidad actual. O sea, no podemos seguir matándonos por un Dios que no está. O sea, si alguien me viene a decir a mí aquí, es que esta religión es la buena, en ese momento yo voy a estar completamente en contra de esa persona. No porque sea judío o católico o musulmán o budista, no. Es porque, ¿cómo diablos puedes estar seguro que tu religión es la correcta, güey? Porque esa forma de pensar es la que lleva luego a esta persona, si llega a un poder, a tener un conflicto con otro que piensa igual que él. O sea, no puedes decir, no puedes asegurar que tu religión, que tu Dios es el real. No lo has visto. Nadie ha visto al suyo. Todos dicen que hay uno, nadie ha visto a ni uno. Así que en este momento o todos están bien o todos están mal. Sí. No, y que probablemente puede ser el mismo, nada más que cada quien lo ve de diferente manera. Exactamente. Y creo que ahí le das un punto bien importante. Y aparte creo que, o sea, hasta donde yo tengo entendido, creo que en todas las religiones, tus dioses o tu Dios te da libre albedrío. Entonces, si tienes libre albedrío, difícilmente un Dios que te lo dio puede intervenir para hacer algo. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto porque en muchas películas se ha dado de que muchos soldados alemanes después de la guerra que eran cuestionados de que, güey, ¿por qué hacías tantas cosas? Es que me lo están ordenando. Incluso también soldados estadounidenses ahora que hicieron estas invasiones a Irak, que pues, muchos soldados obviamente murieron ahí, que decían, güey, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás accediendo a ir? Pues que me lo están ordenando. O sea, si ya tú estás tomando la libre elección de ir a pelear una guerra que ni siquiera sabes para qué es, simplemente estás yendo por órdenes, tú lo estás decidiendo por el libre albedrío de alguien más. Entonces, por eso muchas veces dicen de que ¿cómo va a existir un Dios y permite tantas cosas? Es que, a ver, si Él te está dando ese don de tener libre elección de lo que quieras hacer, güey, sea bueno o sea malo, pues difícilmente puedes parar algo porque uno tras otro. O sea, si vas a empezar a detener ese pedo, pues ya, o sea, no... Vaya, pues entonces eso no existe, güey. Entonces, realmente Dios no hace ni permite, digo, desde mi punto de vista. Sí. Entonces, vamos a lo mismo. Es muy estúpido querer meter a Dios para defender tu punto o tu visión de las cosas para generar más guerra. Como tú decías ahorita en un inicio. O sea, no está bien. Y no debería ser así. Deberíamos de cuestionarlo más para decir, a ver, güey, no creo que esto sea... Se me hace que estás cambiando un poquito las cosas para que esto funcione mejor para ti. Pero no debería ser así. Claro, cuando algo está abierto a interpretación. Y más cuando tú no tienes una idea concreta, un bicho. Cuando tú no tienes una idea bien concreta y bien aterrizada de lo que dice tu creencia, ya sea tu religión o tu ideal político, lo que tú quieras, estás expuesto a que alguien tome las decisiones por ti. Y eso es peligroso. Si Dios existe, yo estoy de acuerdo. Dios o no te permitiría estar haciendo el desmadre que estás haciendo, o es un niño con una granja de hormigas, güey. No está haciendo nada. Solo te está viendo. Y tú haces el desmadre que tú hagas. Y difícilmente
lo que decías ahorita, o sea, probablemente sea el mismo Dios, si es que existe uno. Probablemente sea el mismo. Valió madre el bicho. Ya. Eso. Es que me está jodiendo desde hace rato. Este. Entonces, bueno, si existe y te está dando chance de que te agarres a madrazos, probablemente sea el mismo Dios de todos. Solamente es como decirle. Es, No sé cómo es. No sé, Tom y Tomás. O sea. es que yo así lo veo, o sea, yo pienso que es el mismo. Pues, Simplemente desde perspectiva diferente. Por ejemplo, el tema de cómo es posible que todos creamos en algo más o menos similar. Por ejemplo, el tema de las pirámides. ¿Cómo es posible que tantas pirámides existan más o menos con el mismo método de construcción en tantos puntos diferentes del planeta cuando no teníamos ni cómo comunicarnos de un lado a otro, entre continentes? No era posible. ujú. A menos que ya nos metamos conspiranoicos que eran seres de otro planeta, pero se me Yo hace... mencioné una teoría interesante ahí que está medio. No comprobada, pero digo, hay algunas cosas que pudieran ser Ajá, digo, el tema para validarla. de un dios parece interesante de cómo yo le voy desde ya el tema universal. Desde el tema planetario entre nosotros, y creo que tiene sus fallas, pero ya hablando de un nivel cósmico, ya es, o sea, ¿cuántas cosas tienen que estar exactamente en su lugar? Millones de cosas que tienen que estar exactamente en su lugar para que podamos tener vida. Ay, sí. Ahora, Digo, ahí la dejo, ¿va? mira, Obviamente hay un chingo para refutar ese pedo, pero desde ese punto de vista yo creo que es mucho más factible creer que puede existir una inteligencia superior a nosotros, que no necesariamente tiene que ser un ser todopoderoso y celestial, pero sí una fuerza mayor que nosotros yo, mismos. yo creo que la mera teoría del caos hace probable o hace realidad que la mayor, el punto más poco probable existe. Como tú dices, tienen que caer muchas fichas en un lugar en específico para que exista vida aquí. Ujú, Pero han tirado tantas veces los dados que en algún momento dio, ¿no? ujú. Y que ahora seguramente hay vida en muchos otros lugares. No nos vamos a mover hacia otro punto, ¿no? Pero bueno, el tema es, hablando tal cual de religión, sí, yo creo que ya estamos demasiado avanzados como para seguir metiendo creencias religiosas a temas obviamente de índole humana actual, o sea, el tema de guerra, por ejemplo. Si Sí. hablamos de lo que hace Estados Unidos en meterse en esta guerra en Medio Oriente ¿por qué? Porque por ahí pasa más del 20% del petróleo mundial que Estados Unidos necesita. Y que Sí, Occidente necesita en general, no nada más Estados Unidos. sí. Entonces, esto es un tema religioso de un lado, probablemente, religioso del otro no. Del otro Sí. lado tengo que cuidar mi inversión. Eso es obvio, si quieres, entendible, no, es decir, no se concede, pero se entiende el por qué lo haces. Sí. Entonces, por ahí sí, yo estoy totalmente de acuerdo que la intervención americana o estadounidense más bien en Oriente Medio y el apoyo a Israel es porque necesita que ese sector esté ordenado, que esté tranquilo para que siga fluyendo el petróleo como lo necesitan en ese momento, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos, por ejemplo, a energías 100% renovables, que de a poco se ha ido cada vez más, ¿no? Pero hablemosnos en 20, 30 años, digamos que ya vaya a ser energía 100% renovable, solar o lo que tú mandes. ¿Qué va a pasar con estos países? Probablemente se maten y ya nadie le va a poner atención. Yo no creo que pase tan pronto. Porque el tema de, por ejemplo, ahorita todo lo renovable que es la luz solar, ocupa litio. De hecho, por eso Estados Unidos se quería meter a México Ay, con la papá. excusa de acabar con los cárteles, pero porque tenemos muchas reservas de litio nosotros. Si se los echan igual, no pasa nada, ¿verdad? Pues sí, Aguanta el litio. pero vaya, obviamente otra vez Estados Unidos está viendo a futuro, está viendo cómo chingados obtener recursos renovables. Que obviamente ocupamos de baterías para poder captar toda la energía que generemos, ya sea Ujú. con aire, solar, con lo que tú quieras, con agua. Ujú. Obviamente esa energía se tiene que guardar en un lugar. No, si no, pues ahí va a estar jalando nada más cuando esté el aire, ¿va? O esté llegando el sol. Obviamente se tiene que guardar la energía. De hecho, te iba a comentar de eso que decís ahorita, lo del petróleo, que es el estrecho de Hormuz.
Hormuz, no sé cómo se El diga. estrecho de Hormuz. Que ya había dicho el líder de Irán, que era ver que si Estados Unidos no le bajaba de huevos. Primero lo vi así, que según que él ya había amenazado con cerrarlo, que lo iba a bloquear. No sé si lo iba como que a militarizar. A lo mejor de que va a pasar nada más lo que yo te diga, o era de plano iba a cerrar. Entonces eso definitivamente le afectaba a todos los países porque todos consumen petróleo y más a los que son exportadores principales, los que tienen pozos petroleros y todo ese pedo. Pero en otro hora sí ya vi medios internacionales que no era cierto, ¿verdad? O sea, que no había dicho nada, pero que estaba... Porque este güey como que siempre había amenazado con que, a ver, si te sigues pasando de verga voy a cerrar este pedo, güey. O ya no te va a permitir el acceso. Entonces era como que, a ver, güey, ya bájale de huevos, no, esto no es beneficio para nadie, obviamente vas a afectar a todo el mundo, va a A ti haber... mismo. ajá, o sea, va a ser un desmadre, entonces, a ver, espérate, güey, no, por ahí no es. Y al parecer no es verdad, pero, pues, como tú dices ahorita, Estados Unidos teme que pase eso. Es una amenaza que ha estado ahí cuando te enfrentas a los países, por ejemplo, a Irán. Ajá. Es difícil cerrar el estrecho de Hormuz, sí, porque es que hay de los dos lados. O sea, Ujú. ¿qué hace Irán? Yo lo cierro desde mi lado, que hay un pedacito que hace como un ahí recoveco y cierra ahí, tiene estas como lanchas rápidas, pues medio blindadas, vamos a decir, militares, ¿no? Y pues son bastante rápidas para moverse a través del estrecho, Ajá. a través de ese canal, ¿no? Y con eso, la intención es cuando pasan los buques, pues les disparan. Ajá. ¿Y qué traes? Entonces, de esa forma es más o menos como lo cierran, pero no lo vas a poder cerrar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque del otro lado hay bases americanas. Entonces, Sí, digo... también es difícil cerrarlo más de 2 semanas si tú quieres, Ujú. porque obligas a que potencias de tamaño ya considerable entren a desbloquearlo a la fuerza. Sí, de hecho eso, o sea, el medio internacional ese que te digo, no me acuerdo cuál era, que decía de que a ver cómo se plantearían resolver ese pedo, porque pues obviamente son un chingo de países en contra de Irán, era ver que, bueno, pues los buques que vayan a ir con el cargamento de cada quien, pues van a ir con fuerzas militares. Claro. A ver, si me quieres parar, pues bajo tu riesgo, ¿va? Y vamos a hacer Sí. todo el desmadre que sea necesario para poder pasar. Pero hay oleoductos que atraviesan Arabia Saudita que permiten el paso del petróleo, no del gas licuado, que es algo que sí tienen que pasar por ahí, pero el petróleo, por ahí algún porcentaje pudiera pasar. Difícilmente si cierras el estrecho o el canal por 2, 3 semanas, tal vez difícilmente vayas a lograr el impacto o la subida de precio del petróleo, que es lo que temen en Occidente. Sí. Porque va a ser una respuesta muy rápida de Occidente. Ujú. Entonces, sí es una estrategia, pero después de lo que vimos principios de guerra, si tú quieres, entre Israel e Irán, nos damos cuenta que Irán no tiene la capacidad militar como para soportar el que te lo vayan a abrir por la fuerza. Ujú. Lo vas a cerrar 1 o 2 semanas y no vas a poder aguantar la presión militar, si tú quieres, nada más de las bases estadounidenses ahí en ese sector. Entonces, no tiene ni sentido sacrificar más gente o más recursos en este momento para cerrarlo, para dejarlo pasar. Porque también a ti te afecta. También Irán exporta. Entonces, Sí. si tú lo cierras, tú tampoco pasas. Ah, digo, y también hace poquito, yo creo que fue este mismo año, que un buque también que iba transportando, pero no era en este paso marítimo, era en otro, no me acuerdo en cuál, que también como que hizo una maniobra mal y quedó así. O sea, obstruyó completamente y creo que ni fue tanto, o sea, fue como un día o dos, güey. Y se hizo un puto desmadre, porque pues obviamente ¿cómo se le llama el viaje del barco? ¿La travesía? Ay, no sé. Debe tener otro nombre más acá, ¿no? Más... O sea, el viaje del barco. Bueno, el viaje del La barco. ruta de navegación. Bueno, ándale. ¿Haz de cuenta que esa? O sea, ya están todas programadas. A ver, de que no sé, Sí, sí, sí. tantos van a pasar por aquí, la chingada. Bueno, al estar bloqueado, bueno, a ver, güey, espérate porque hay que desbloquear todo. Entonces se empezó a hacer tráfico. Y pues supongo que por ambos lados. Sí, Entonces, eso sí ha pasado. Creo que en el canal se de hizo Panamá también se ha hizo un pasado. puto desmadre. Y por ejemplo, en el canal de Panamá, imagínate Que se estanca alguien ahí de que ¡sácalo!
Güey, Estados ¿Tiene la Unidos pila? se la ha hecho de pedo de que, a ver, güey, yo quiero que el canal de Panamá, chinga tu madre, güey, este es mío, güey, no te lo voy a dar. Y le han dicho, a mí me vale madre, no me lo vas a quitar y puedo meter, fuerzas militares, pero no me lo vas a quitar, güey. Este es mío y se chingó. Porque Pues esos es güeyes de Estados dicen, Unidos. no, no es Según de yo. Estados Unidos, no, según yo no. Porque Es de están Estados diciendo, Unidos. o no sé si sea de varios, pero dijeron, no, güey, o sea, no nomás va a ser tuyo. Porque si era como que, a ver, Es de- ¿tú lo quieres privatizar o ya no me vas a dejar pasar o no sé qué? que por ahí preguntaba, oí alguna pregunta y yo también de hecho tenía la duda de, a ver, ¿qué tanto pierdes si no pasas por el estrecho de Hormuz? ¿Qué pasa si te vas por o sea, si rodeas, ¿no? África. O Ajá, sea, es bastante más largo el camino, sí, pero ¿qué sí. tanto en tiempo y en dinero? Sí afecta considerablemente en tiempo. No es si le metes un mes más de travesía. Y no estoy tan seguro en cuanto al tiempo. Pero creo que más de 30% en cuanto a gastos, nada más por Pues mover o sí. hacer la ruta mucho más larga, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando económicamente, güey, la economía a veces es tan frágil que le mueves tantito una cosa y ¡bah! Se desmadra todo del otro lado. Creo Entonces, que es de Francia ahorita, güey. O sea, creo que también está Estados Unidos ujú. junto con... Puta, aquí lo tenía. Con Colombia. Son varios. Pero sí, o sea, no más pertenece a Estados Unidos, güey. Y Estados Unidos era como que, a ver, yo lo quiero ya todo mío. Y dije, Ajá. no, ni madre, güey. No va a ser nada más tuyo. Y digo, ya, ahora sí, viéndolo meramente en el aspecto económico de este estrecho, Ujú. pues sí, o sea, sí es algo que se podría... O sea, por ejemplo, si en dado caso que siguiera este pedo, de que, a ver, por cuestiones económicas, ¿sabes qué? Te voy a quitar a lo mejor esa parte de tierra Ujú. que da al estrecho y lo voy a hacer mío, güey, se chingó. Y ahora sí, los que están en la alianza a mi favor, pásale, güey, los que no, a chingar a tu madre. Y ya, o sea, vas a afectar ahora sí ya hablando en temas más elevados, ¿verdad? Yo estaba hace mucho tiempo, hace unos años había un comercial de Discovery Channel güey, Ujú, que decía, a mí me impactó mucho, decía, si tú estuvieras en una isla, tú estuvieras solo en una isla, sería, así como que una pregunta, ¿no? Sería muy importante, pues, usar inteligentemente los recursos de esa isla para sobrevivir, ¿no? ujú, Porque en no teoría. tienes a dónde ir. Ujú, Tú estás solo en una isla desierta, pues deberías de saber o de planificar bien los recursos que te da la isla para poder sobrevivir el mayor tiempo posible. ujú. Dice, ¿por qué? Dice, nosotros estamos en una isla. Nosotros como especie estamos en una isla, en un planeta. No podemos salir, güey. Deberíamos de ser más conscientes con los recursos que le estamos quitando al planeta porque si se vuelve inhabitable no tenemos a dónde ir. Ajá. Y eso eh, me impactó porque lo puedes, digamos que, ¿qué está yendo el diablo? La, la- ya, ya. Porque si lo puedes extrapolar un poco hacia la parte de los conflictos armados actualmente, ¿no? O del tema este que dice, no, pues yo voy a bloquear esto porque nada más va a ser para mis amigos y yo. Ajá. A ver, si la economía es tan frágil, si moverle a cualquier cosa va a provocar un problema que desencadena en otro. O sea, tú tratas de hacerle un daño a un país rival cerrando un estrecho, cerrando un canal, bloqueando algún recurso natural. Ok, le haces daño a este otro. Y este otro va a responder, o el daño que le hagas eventualmente va a ir a pegarle a otro, y ese le va a pegar a otro, y ese te va a pagar a ti. Está, está tan conectado, y hablando de algo que es artificial como la economía, que tener este tipo de rencillas por intereses económicos o por ideología religiosa, el estarse poniendo esas trabas o esos traspiés unos con los otros,
al final de cuentas, el día de mañana nos invaden extraterrestres con intención de conquistar. Todo, o sea, todo lo que pasó, todas las inconformidades o diferencias que tengamos entre naciones, entre países o entre razas, se van a tener que acabar en ese momento y se van a acabar porque te tienes que unir, porque ahora es un equipo grande, como la selección de la Tierra, contra la selección de un pinche país, de un planeta de quién sabe dónde, ¿no? Sí. Así de frágil son también los conflictos. O sea, el día de mañana hay algo que nos tiene forzosamente que unir como especie contra otro más, pues se acaban las diferencias, nos unimos y tenemos que ir a pelear contra eso, ¿no? Ujú. Yo también ya vimos un poquito de esto ahora que fue la pandemia. Ándale. Que fue, a ver, para un poquito, fueron los primeros meses y se empezaron a ver los estragos en la economía de que ver, Claro. se paró todo, países cerrados, con miedo de que se pueda hacer este pedo mucho más grande de lo que fue. Y, o sea, ni siquiera estamos en guerra, güey. No, insisto, y pues lo que veníamos diciendo, somos tan frágiles, las cosas que hemos creado son tan frágiles, se acaba la electricidad por lo que tú quieras, una llamarada solar o lo que sea, una explosión de estas, de esta onda coronaria, se me fue el nombre del sol, se quema las centrales eléctricas y se muere el 30 y tantos % de la población. Oye, una pandemia global, la eyección de masa coronaria. Una pandemia global peor que esta, porque esta no fue tan gacha. Solo tenía una tasa de contagio muy alta, ¿no? Pero peor fue la peste negra, por ejemplo. Ujú. Una pandemia que sea un poquito peor que esta y todo se va al diablo. Sí. Y olvídate del petróleo, es vale madre. Ya estás hablando de otra cosa y es muy frágil. Muy, muy frágil. La misma economía, que es algo, insisto, es algo artificial. Ajá. Nadie nos dijo o no nacimos en este país o en este planeta más bien con dinero. O sea, el dinero no apareció en un árbol que dijimos, mira esto. Lo inventamos nosotros. Ujú. Y hemos hecho tanto que si alguien estornuda cerca de la economía, se va a la mierda. Porque la crisis del 2008. Una crisis que le pegó un montón de países. ¿Por qué? Porque gente en Estados Unidos no pagó la hipoteca de su casa. A muy grandes rasgos, ¿no? Estamos simplificando el problema. Pero por eso terminó siendo un problema tan enorme que trascendió al país y le pegó un montón de países más. Incluso a países como a países árabes. ¿Por qué? Porque ya no venden tanto petróleo. Y si ya no venden tanto petróleo, porque el otro güey no te puede comprar, ¿qué más da si cierras el estrecho? Pues sí. No importa si está cerrado o abierto, no va a pasar nada con él, lo está comprando. Ujú. Entonces, No hay demanda. exacto, todo está interconectado de una manera que no podemos entender que cualquier cosa que le muevas rompe un hilo y se rompe y se suelta todo lo demás, ¿no? Sí. Desafortunadamente, pues somos gente medio salvaje todavía, güey. Vamos para cerrar. ¿Es Irán un enemigo real o un villano construido por Occidente, Jandro? Ujú. ¿Qué tanto de la narrativa internacional está manipulada para hacernos creer esto de países como Irán? Yo creo que es armado, obviamente. Digo, la historia la construyen los ganadores. Lo hace bien Irán también para ser villano. O sea, Ajá, sí, definitivamente. Digo, pues tú contaste todo el pinche desmadre que se hizo desde los 20. Entonces, definitivamente no es un pan de Dios, pero pues tampoco Israel lo es, tampoco Estados Unidos lo es, Rusia tampoco, Alemania, etcétera. Entonces, no hay malos y buenos aquí. ajá, todos tenemos cola que nos pisen, pero pues definitivamente yo creo que sí. ¿Cuál era la pregunta? Que si Irán es un enemigo construido por Occidente. Sí, definitivamente fue construido, así como lo fue en su momento con los terroristas, que se inventaron un cuentote para poder entrar con fuerza militar. Pero pues que se armen los cuentos que quieran, o sea, mientras no se agarra la Tercera Guerra Mundial, pues bueno, pues todo bien. Porque pues como tú lo decías ahorita, o sea, ambos bandos tienen aliados y a nadie le conviene. O sea, si yo creo que si ahorita Estados Unidos se empieza a pasar más de verga con Irán, alguien se tiene que meter.
y le va a decir, a ver, güey, bájale de huevos. ¿Por qué? Porque también está demostrando que Estados Unidos tiene demasiado poder que nadie le puede hacer nada. Y eso no está bien, güey. Definitivamente no está bien. O tiene que ser Rusia, o tiene que ser China, o no sé quién tenga que ser. Rusia difícilmente lo... Ajá, sí, ahorita se ve complicado, Y te pero... digo, el tema de China es que China tampoco creo que se vaya a meter, güey. Mm. Nada más ver... A ver... Lo que yo decía es que la mejor, por debajo del agua, apoyar a Rusia, que es el que estamos en cortito. De que, a ver, güey, ahí te voy a mandar ciertas cositas y la chingada que ya se ha visto. Por ejemplo, cuando intentaron Estados Unidos, que intentó invadir Cuba, que no pudo, que no entró directamente ellos. Ay, no, Fue en otro como, momento, ¿no? fue como que ahí te va el apoyo, haz tu desmadre, si ganas, yo entro. La derrota de Bahía de Cochinos. Ajá, obviamente no ganaron y se chingaron. Pero yo creo que por ahí podría ir algo de que, a ver, güey. O hacerlo de forma diplomática, decirles así, a ver, güey, ya te estás pasando mucho de verga. Le tienes que bajar, güey. Yo creo que vamos por ahí. Te hayas construido el villano que te hayas construido, güey, ya. O sea, ya hiciste tu desmadre, güey, ya. Y que siento que ya fueron bastante permisivos con lo que hicieron en Irak, güey. Ahora, O sea, yo no entiendo cómo alguien no le puede haber dicho de que, güey, ojete, ya salte de ahí, güey. No tiene nada que andar haciendo aquí, vámonos. O sea, porque fue de, a ver, ya capturaste al que según tú te hizo tu desmadrito. Ya, güey, al chorizo. Ah, no duró un chingo de tiempo después, un chingo de tiempo después todavía. Hasta hace poco se retiraron las Fuerzas Armadas, creo. De Afganistán. De Afganistán. ¿Que cuánto tiene? ¿No tiene mucho? No, tendrán que unos... Fue poco antes de que empezara la pandemia. Ajá, que fue cuando también se empezó a poner bien intenso con todas las guerrillas y la chingada. Sí. Que dijeron de que, ay, güey, ya, sálganse. ¿Qué? Que dices a lo mejor, ay, güey, pues ahí es donde debiste de haber entrado. ¿Qué? Porque ahí estaban atacando a muchos civiles y le chingaban a muchos inocentes, creo. Todo... Sí, todo es una narrativa. Y yo no creo que... Vaya, sí creo que Irán es un villano construido por Occidente. Sí creo que... Vaya, todo en una buena narrativa tienes que tener un héroe y un villano, ¿no? Y cada vez que hay un... Cuando hay dos puntos... Hay dos personas, hay dos puntos, ¿no? De vista. A veces yo creo que... A veces me daría gusto ver el punto de vista de ellos. Cómo es su narrativa, cómo lo construyen. No para estar de acuerdo con ellos o con los otros. No hay blancos y negros en... Cuando hablas de geopolítica no hay blancos y negros. Es un mundo de grises. Todos tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Todos hacen algo bien o hacen algo mal. Hay justificación en un ataque y hay otras que son alevosas, que son ventajosas. Sí. Entonces, creo que la narrativa que nos cuentan o que nosotros estamos más cercana es a ver a países como Irán como los villanos. Y que, insisto, Afganistán, Irán, Irak, les sale bien jugarla de villanos, güey. O sea, también hacen cosas que dices, güey, pues chingado. ¿Te pones de pechito tú también? Sí, güey. A ver, en el caso de Estados Unidos y en qué tantos conflictos se llega a meter. Una cosa es supervisar o tratar de minimizar o impedir que haya conflictos mostrando tú la fuerza. Y otra cosa es abusar de la fuerza para impedir el conflicto, ¿no? Una cosa es decir, hey, aquí estoy, bájale, está bien. Y otra cosa es, no le pegues a este cabrón. Y lo tundes a madrazos, ¿no? Muy diferentes. De repente, pareciera que a los aliados, porque digo, hablamos de Estados Unidos y hablamos a veces de más, ¿no? De Reino Unido o de Occidente en general. A veces se les pasa un poquito la mano, ¿verdad? Y se meten en donde dices, güey, aquí como que ya no ibas tú. O esta reacción ya no es la adecuada, ¿no? Sí. Entonces, que sea un constructo de Occidente, sí. Yo sí creo que Irán lo es. Creo que Irán ha jugado su papel correctamente para ser el villano. Sí. Pero también la historia te la cuenta quien gana. Y en este momento... Y bajo la historia mundial, podemos conceder que el ganador, si hubiera un lado ganador, es Occidente. Porque es la historia que más conocemos. Hay una minoría que te va a decir que está en contra de ellos, ¿no? Entonces, y hasta ese punto, conocemos más la historia, o estamos más familiarizados con la historia en donde Irán es el malo. Y se puede llegar a
entender a veces, sin conceder que haya algún tipo de ataque o represalia. Ahora que lo que decías de que se fue a Estados Unidos de Afganistán, había gente que está colgada en las patas de los aviones porque no querían que se fuera a Estados Unidos. Entonces no puedes, creo que tampoco podemos ver a veces a Estados Unidos como que está de más invadiendo un país, porque si te corren a patadas de ese país, güey, no debiste haber entrado nunca, obviamente, porque no te quieren ahí. Ujú. Pero si se va y la gente lo que te está pidiendo es que no te vayas y se cuelgan ahí para que no te vayas, algo estaba pasando mal en ese país para que una ocupación extranjera les haya sentado bien. Ujú. Que al momento en que se fue, vuelven a estas represalias o a esta dictadura sumamente estricta, en donde las mujeres ya no tenían los derechos otra vez, ya tenían que ir cubiertas, ya empezaban a haber este tipo de feminicidios o de abusos o lo que tú quieras. Entonces, Pero es lo que te digo. O sea, eso quiero ir. Si donde estás haciendo bien te vas, ¿por qué donde estás haciendo mal ahí estás chingui chingue? O sea, güey, pues si estás haciendo un bien ahí quédate. Ah, no, ya me voy. que ahí es donde te digo que a veces la narrativa, o lo que yo pienso que a veces la narrativa no te da el correcto escenario que se vive en la región, porque acá de este lado decían que se vayan porque siguen estando en Afganistán, Ujú. que se vayan, güey. Y luego se van y te das cuenta que la gente que estaba ahí no quería que se fuera. Entonces nosotros no conocíamos la historia ahí adentro, Ujú. porque nosotros veíamos mal la ocupación estadounidense en Afganistán, pero al parecer los afganos estaban mucho mejor que antes. Y cuando se van, los ocupantes vuelven a tener esta dictadura o este gobierno que es represivo, que ellos no querían. Y la mayoría de la gente en esa hora está pasándola peor, ¿no? Entonces, oye, sí, dices, oye, pues si ahí estabas haciendo bien, no te vayas. Pero nosotros no sabíamos si estaban haciendo bien o no. Nos damos cuenta ya cuando te vas. Ujú. Entonces, es muy difícil cuando hablas de geopolítica tomar como que alguien está bien o alguien está mal. Hay muchas cosas que Irán ha hecho mal, sin duda. Hay muchas cosas que Estados Unidos ha hecho mal, obviamente. A Irán tú puedes decirle, güey, la estás cagando porque tu forma, por el gobierno que tú tienes, tu forma de ver conflictos es en base a una ideología de hace más de 1500 años que no tiene sentido que todavía tomes en cuenta, güey. No puedes seguir enojado con Israel por algo que tus hijos no, o sea, tus padres y tus hijos no están sufriendo de esa ofensa que tú tienes con ese país, no con ese pueblo. Ujú. Puedes decir, Estados Unidos, a ver, güey, tampoco puedes estar invadiendo o estar amedrentando países para que tú tengas una posición ventajosa para la economía. Ujú. Tampoco es correcto, ¿no? Entonces, hablamos de muchos matices, muchos grises en donde pues, ambos equipos, ambos lados tienen o podemos marcar muchas cosas que están bastante mal, ¿no? Y eso ya nos lleva a la última pregunta, Mr. Jandro, ya para cerrar. A ver. ¿Podría la ideología radical, perdón, de unos pocos desatar una guerra nuclear para todos? Hablando, por ejemplo, de estos gobiernos que son muy extremistas, si tuvieran la posibilidad de tener armas nucleares. Ay, sí, definitivamente. Digo, obviamente en todas las guerras las decisiones lo toman unos pocos. No es como que sea una democracia, a ver, de que, a ver, ¿vamos a atacar? No, a ver, son los líderes y digo, somos humanos. Todos somos humanos, nadie, no porque seas general o seas un presidente, eres diferente A cualquier alguien. otro, ¿no? Ajá, a lo mejor es un poquito más inteligente en ciertas cosas, A ver. pero sigue siendo humano. Entonces, imagínate tener que tomar ese tipo de decisiones, que a lo mejor estás más loco o lo que tú quieras, pero siento que obviamente te debe repercutir en cierta forma. Imagínate cómo se debe sentir el güey. Digo, todo respecto a la primera bomba atómica. Ujú. El güey que contribuyó a que se creara, que ya se hizo una película, la de Oppenheimer. Se ha hablado mucho del piloto del avión que soltó la primera bomba Sí, atómica. sí, sí. Etcétera, etcétera. O sea, todas esas repercusiones, obviamente el presidente en turno que fue a ver, sí, güey, dale, vamos a atacar. O sea, tener ese peso encima de ti, obviamente son puntuales. O sea, no es como que todo un pueblo haya decidido tirar esa bomba atómica sobre Japón. No. Pues fueron muy pocos.
A lo mejor no se ha visto hasta este punto que sean tan extremistas los que toman estas decisiones. Digo, obviamente, pues a veces ni los conocemos. Digo, supongo que estás hablando ahorita de líderes religiosos o así. Sobre todo... O como este personaje que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Que bueno, pues gracias a Dios no tenía Sí. acceso a armas nucleares en ese Claro. momento. Sería un ejercicio de pensar si lo hubiera hecho. Ajá, sí, no, yo creo que definitivamente lo hubiera hecho. Si los hubiera tenido, definitivamente los hubiera hecho. Creo yo. Entonces, Sí, yo creo sí, también. definitivamente sí. También hubiera Dicen que aprovechado. por eso Dios no le dio alas a los alacranes. Di gracias a Dios que las vacas no vuelan, porque si cagaran en el aire. Sí, no, ya. Chingo descalabrado. Qué mierda de... No, Morirían sí, definitivamente. enterrado. Sí, sí. Sí habría. Mira, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que lo que decíamos en la primera parte, lo que sí estuvimos en vivo, han habido potencias rivales que han tenido armamento nuclear Ujú. y nunca lo han usado. A pesar, por ejemplo, de el momento de la Guerra Fría, que yo creo que fue en el momento donde hubo más tensión para que se llegara a que hubiera ahí alguien que se le resbalara el dedo en el botón de lanzamiento. Ujú. Y de una u otra manera no lo hicieron. ¿Por qué? Porque yo creo que había un punto pensante en donde decían, si yo le pico este botón, el otro le va a picar. ¿Sí? Ujú. Si yo lanzo, él lanza. ¿Quién va a salir perdiendo? ¿Quién sale perdiendo cuando cae una bomba? Todo el mundo. O sea, cuando cae una bomba, no importa qué tipo de bomba sea, en qué lugar sea, cuando cae una bomba, todo el mundo pierde, principalmente civiles. Ujú. ¿Sí? Entonces, sí ha habido este armamento nuclear que está ahí y ha servido más como un disuasorio para que un conflicto se haga grande, sobre todo para que superpotencias que en una guerra convencional pudieran arrastrar a una gran cantidad de países a una posible guerra mundial, no se enfrenten. Pero las personas o las superpotencias rivales que tienen esta capacidad no son gente que estén llevadas por una ideología religiosa, extremista o muy tradicionalista. Si tú quieres, a lo mejor tradicionalista no es la palabra, más que extremista sería. Que Estados Unidos, Rusia, China, su manera de pensar va más por qué me conviene y pueden llegar a ser más fríos en el momento de tomar una decisión. De los que tienen armamento nuclear, yo pudiera temer por Corea del Norte, que supuestamente tiene, porque sabemos que el presidente de Corea del Norte está loco, ¿no? Pero no ha lanzado ninguna. Entonces, ok. Y no tiene un fanatismo religioso como tal, sino más bien una dictadura que viene heredada. Entonces, Sí, como más que empoderamiento de su honor y todo ese exacto, pedo. su manera de pensar es diferente a Ajá, los que exacto. son. Yo sí creo que si tú le das bombas atómicas a gente en este momento, y voy a meter aquí muy claro, no porque sean musulmanes, porque la religión musulmana no es agresiva, o sea, no dice esto en su libro, ¿no? De que deben de matar, no lo dice. Sí, pero a los líderes que buscan este fanatismo, que han vivido bajo este fanatismo y bajo rencillas de hace 1000 años que ellos ni entienden, si les das ese poder, sí creo que en algún momento pudieran, por un ataque de ira de quiero destruir Israel porque quiero, no porque me convenga ni nada, lo quiero destruir porque yo dije y me vale si me llevo a toda mi gente, yo cumplí y mi Dios está de acuerdo con lo que yo hice. Ujú. Y yo sí creo que pudieran usarlas. Entonces, en ese punto, yo sí estoy un poco más de acuerdo que hayan destruido el avance científico para poder crear su propio arsenal nuclear a Irán. No estoy de acuerdo en que haya una guerra, pero en que los detengan para tener esa posibilidad, estoy un poco más de acuerdo. Porque sí creo que es más volátil un líder de ese estilo a los líderes de las superpotencias actuales, ¿no? Ujú. Eh, Digo, también, ahorita creo que los que tienen armamento nuclear no es como que, a ver, el líder diga, vamos a lanzarlo y se lanzan. Es como que, a ver, hay a lo mejor un jefe de estado o hay un general que tiene que estar de acuerdo también con este desmadre. Ya, hablando o sea, ya son varios filtros que es, a ver,
este güey quiere hacer esto, es una buena decisión, se discute, están todos de acuerdo, bueno, ahora sí. Cuando hablas de un país a lo mejor más democratizado, ¿no? Exacto. Entonces, Que en Corea, estoy seguro que el güey del... Sí, quitando Corea, obviamente, Corea del Norte, ¿no? que cada vez que pienso en Corea me imagino en la película del dictador. ¿Sí lo has visto? Sí. Entonces, chingado. Pero como tú dices, pues se ha resistido. Entonces, supongo que también este güey, yo creo que a huevo tiene que traer un consejero atrás de él. Entonces, como que supongo que le dice de que, a ver, güey, aguanta. Estás pensando muy bien de ese. Creo yo, de quiero ese creer. gobierno, güey. No, es que siento que, o sea, como se ven las cosas, en los videos que se ven como son de autoritarios y todo ese pedo, ya porque habían hecho un puto desmadre, de perdido con los vecinos. Y la verdad es que han estado bastante tranquilos, o sea, tampoco están tan deschavetados Pues que el porque tema es se han que- detenido. El tema es que los vecinos todos están a favor. O sea, digamos que el granito en el arroz es Israel. Todos odian a Israel, pero entre ellos no se odian. Pues no hacen tanto desmadre entre ellos porque todos la antigua Persia, entonces todos están, más o menos se rigen por la misma religión, tienen sus escaramucillas ahí, pero tienen aliados dentro de los otros países. El único que odian es Israel. Y digo, que también si tiras una bomba nuclear a Israel, te vas a llevar de encuentro, al menos a Palestina, güey, de entrada. Pues Hay pegado, ¿no? Pero Pues que Líbano, Siria, Jordania se van a ver bien afectados, güey. Ujú. Probablemente si el viento no te favorece al mismo Irán, ¿no? Sí, yo creo que, güey, si tú quita Irán y mételo en medio de Europa, o sea, güey, tendría broncas con todos en todo momento. Ajá. Respecto a Irán del tamaño que tiene, o sea, como tú Bastante dices, si grande. tiran una bomba nuclear va a afectar un chingo. Está viendo lo del tema del domo de hierro, Ajá. que decía, ¿cómo es posible que esa tecnología sea posible? Pero luego ya vi el tamaño de Israel y dije, va, por eso, porque me puse a leer que era el domo de hierro y al parecer como que Israel que se dé a conocer, es el único que lo tiene. Ujú. Te digo, bueno, por el tamaño, imagínate un Rusia para que pueda tener un domo de hierro, pues no mames, tendría que ser grandísimo la infraestructura para poder tenerla, o a lo mejor nada más en ciudades principales, ¿verdad? De que, pues la capital y a lo mejor ciertas ciudades importantes, pero pues o sea, son países mucho más grandes, imagínate a lo mejor una España o no sé. La tecnología es diferente. O sea, Ajá, obviamente el llamado domo de hierro funciona en un Israel pequeño. sí, Estados Unidos probablemente tenga una semejante, incluso podríamos decir, tal vez hasta superior capacidad de intercepción de misiles, ajá, pero no sobre su territorio. sí. Lo que va a hacer es, a ver, lo detecto allá y le voy a lanzar a ese en particular. Sí, antes No, de que se exacto, llegue tan antes de que se cerca. acerque, ¿no? Ajá. Entonces, desde lejos los puedo a lo mejor estar tirando. Que te quería comentar que al parecer Trump quiere hacer un proyecto que se llama la cúpula dorada, creo que se llama. Es algo parecido, Me van a pero miar otra esto vez. va a ser con satélites Ya. y obviamente va a ser, o sea, en la imagen como te lo A ver. presentaban era una cupulota dorada que iba a ser por lo mismo. Haz de cuenta que iba a ser un domo de hierro, ¿de cómo? Sí, de hierro. De hierro, pero ya involucrando temas espaciales. Y No creo muchos que países esté- estaban en desacuerdo, es como que, a ver, güey, porque ahí también hay un tratado en temas del espacio, Sí. que no puede haber armamento en el espacio ni Ajá. nada de ese pedo. Entonces, Sí, sí, sí. chicos, lamento decírselos, pero lo de Iron Man es mentira No, y ahora, a ver, creo que no hay todavía la tecnología para crear algo de ese estilo, güey. Según el güey que ya lo tenía en puerta y que quería acabarlo según en 3 años. Supongo que se iba a apoyar bastantito en este tema con Elon Musk. Que ya salieron de la greña, entonces probablemente no se hagan ni verga. Sí, no, a ver, Pero sí se ve algo como ya muy, muy ambicioso, que como tú dices, la tecnología dudo mucho que la tengan. Pero como que ya para estar pensando en ese tipo de cosas y otros países estarle diciendo, a ver, güey, no va a ser ni madre, güey, porque ya está hablando como que crearon un escudo enorme, güey, para que no les puedas hacer nada. sí, O sea, en tema aéreo no les ibas a poder hacer nada, todo iba a tener que ser por vía marítimo o terrestre, que como ya dijimos ahorita es súper complicado ya llegar a esos extremos. sí, claro. No, y, a ver, Trump blofea mucho. O sea, Sí, de madre. ahorita puede decir que va a hacer eso. Mira,
es cierto que la tecnología armamentística de Estados Unidos es mucho más avanzada de lo que tenemos conocimiento porque obviamente esconden una cantidad gigante de cosas. Si dices el B-2 y el F-117 son esta tecnología stealth que no los identifican los radares y que te pones... Y estas cosas las diseñaron en los 70 y todavía son un problema tecnológico al día de hoy. Pues bueno, quién sabe qué estarán haciendo en cuanto al avance tecnológico enfocado a eso, ¿no? Ujú. Pero yo creo que ya hablar de un tipo de armamento, ya sea defensivo u ofensivo, satelital, yo creo que sí estamos un poquito lejos todavía Sí. de eso. Pero que te sirve para flofear está bien, o sea, no lo vas a hacer, pero les dices a todos como para que se medio pongan nerviosos, ¿no? Este güey ya lo puede hacer y no, la verdad es que no puede. Oí una que decían, no, en México, no, y lo leí. No, México somos muy pacíficos, nosotros vemos eso y no nos metemos. A ver, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas. No tenemos esos misiles, güey, ni sabemos cómo chingados se hacen. O sea, no es que podamos o que seamos muy pacíficos o no. Si tuviéramos la capacidad militar para ponernos en ese tipo de conflictos, yo no dudo que estaríamos metidos en ese tipo de conflictos. Sí, No estamos metidos porque no tenemos la capacidad. porque no, ni siquiera tenemos una bomba nuclear. Creo que ni tenemos ni plantas nucleares, güey, para generar energía. Creo que no. Según yo, no. Creo que no hay. Y que, bueno, un tema ahí ya muy mexicano de la parte de la tecnología, el apoyo tecnológico y el apoyo económico hacia ciertas áreas de desarrollo que no existen, ¿no? Ajá. Qué bueno que no tenemos porque, puta madre, se les acaba de caer hicieron un túnel y se deshizo, güey, el pinche túnel, se les vino abajo. Y es un túnel. Dios mío, que hicieran una planta nuclear y la exploten en una semana, güey. O sea, no, por algo no hemos hecho, ¿no? Exactamente. Perfecto, señor Jandro. Bueno, cortamos aquí. Ya Listo. fue suficiente. Así es. Suficiente de hablar de madrazos. Muchas gracias. Nos recordamos nuestras redes. Ujú. Es Proyecto 0.podcast en Instagram, Facebook, TikTok. Síganos en TikTok. Ujú. Síganos en Instagram, Facebook. Si no nos quieren seguir, no pasa nada. Que no nos damos el Sí. tiempo. Ahí está, por si no tienen datos. Sí, estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast como Proyecto 0.podcast. Les agradecemos mucho que nos sigan. Si les está gustando nuestro contenido, por favor, compártanlo, denle like, suscribirse, allá la campanita, el pulgar arriba y comentarios. Todo lo que nos quieran comentar son bienvenidos. Si nos pueden sugerir algún tema o lo que sea, pues estaría perfecto. Así es. Señor Jandro, tus redes. Mis redes es Shejandro, Z-H, Jandro con J. En todos lados así me encuentran. Excelente. Mis redes. Charlie.0. No, Charlie.0. Sí, Charlie.0. Sí, Sí, Charlie.0. sí, en Instagram. Me sé mis redes. Y en TikTok. Y en TikTok como... vivo por inercia en TikTok. Que no- Vivo por inercia. No tengo foto, pero ahí No ha estoy. cambiado el foto, el güey. Ya No tengo foto, 2 ya semanas lo diciéndole. uso, güey. Ya lo sabes que yo soy la gente que nunca usó red. Entonces, ok. Charlie.0 en Instagram y vivo por inercia en TikTok. Les agradezco que me sigan también. Igual, señor Jandro, muchas gracias a Vícolo del Café, nuestro patrocinador por las bebidas. Así es. A Sauco Studio y a Hafren Runner, si es que quieren también la parte del mitología nórdica. Perfecto, nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Quieres mencionar lo de Nest? Sí, o después. sí. Tenemos un proyecto aparte, un proyecto que habíamos tenido hace años y ahora lo estamos retomando, Nest Esports Arena. Ya creamos un torneo de Smash Bros. Ujú. Presencial aquí en Monterrey con nuestros patrocinadores o aliados, que uno va a ser Vícolo del Café, en donde se van a estar llevando a cabo algunos torneos. Monou GG en Valle Oriente, en Plaza Galerías Valle Oriente, Ujú. y Cinépolis Garza Sada. Estos 3 lugares, estas 3 sedes van a estar auspiciando torneos de Smash Bros. Para 16 a 32 participantes en Vícolo, para 32 hasta 200 participantes en Mono GG y para 64 hasta 128 participantes en Cinépolis. Es un torneo grandecito, se llama Liga Nacional de Smash o la LNS. Vamos a sacar ya toda la parte de publicidad.
si no hay más contratiempos, la próxima semana. Entonces, Rosita, los que les gusta Smash y quieren participar, pues ahí van a estar recibiendo información a través de las redes de Vínculo, a través de nuestras redes también, igual lo podemos poner, Sí. y de las redes de Nest Esports Arena en Instagram. Bien, ahí sí en Facebook, porque ahí sí alguien la va a manejar. Perfecto. Nos vemos próximo jueves. Se supone que vamos a estar en vivo. Sí. Ya veremos, si no nos ven el viernes temprano. Exactamente. Todos los viernes a las 12. Si no nos ven el jueves en vivo, los viernes a las 12 sale el episodio. Si no, jueves a las 9 es el en vivo de Proyecto Cero, la fase 2. Fase 2. Ya vamos a empezar con temas un poquito más candentes. Así es. Compártanos, por favor. Campanita, like y comentarios. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana.